La verdad es que reconozco que me ha costado grabar este vídeo, porque siempre me ha generado bastante incomodidad el hablar de mí y de mi historia, pero creo que es totalmente necesario el contarte de dónde vengo, quién soy y por qué te voy a hablar de lo que te voy a hablar en este canal, para que veas un poco, pues, el recorrido y los puntos que unen toda esta historia, ¿no? Así que, aunque empecé por la casa por el tejado, porque el primer vídeo era de algo que estoy haciendo estos meses y te conté un poco por encima de mí, pero no conté el por qué hablo de mentalidad y por qué estoy tan inmersa en el tema del inconsciente, de cómo funciona la realidad, de cómo podemos influir en ella, etcétera. Pues creo que es, como te decía, necesario contarte de dónde vengo y quién soy y qué vas a encontrar aquí. Mi nombre es Sarai y para contarte mi historia no te voy a hablar de cuándo nací, por supuesto, pero sí que me quiero remontar a casi 10 años atrás, que ahí es cuando yo tuve mi primera gran crisis existencial de identidad. Fue una crisis en la que también hubo una ruptura de pareja que me afectó muchísimo. Acababa de terminar hacía poco la universidad, me sentía con un vacío existencial encima increíble, no veía futuro, no veía hacia dónde quería ir. Me estaba dando cuenta de que lo que había estudiado no me terminaba de llenar por completo y a pesar de que, bueno, pues habían sido muchos años de estudio, yo me licencié en biología y además estuve también en unos años en investigación, pero como te decía, me sentía tan vacía y tenía una vida en la que si yo miraba todas las áreas de la vida, pues creo que no era feliz en ninguna, que bueno, pues todo aquello me llevó a tener una depresión bastante fuerte y en esa depresión pues tuve esta ruptura de pareja que me llevó a volver a casa de mi madre y además fue en un momento en el que yo pensaba que mm, a esa edad ya no tendría que estar viviendo con mi madre. Lo que más me afectó no fue volver allí, sino lo vacía y lo cero futuro que veía en ninguna de las áreas. No tenía trabajo, no tenía dinero, tenía deudas, con un gato que me acompaña todavía hoy en día. Seguramente lo veas en alguno de los vídeos y seguramente se presente en este en algún momento. Y si no, pues en el vídeo anterior lo tienes. Y el caso es que, pues, tuve que salir de allí por mis propios medios, porque como te decía, pues no tenía dinero, mi madre tampoco podía ayudarme a costear ningún tipo de terapia y, y logré salir de allí porque hubo un momento cuando estaba metida en aquel pozo tan heavy que no le veía sentido a nada y con no le veía sentido a nada me refiero a que llegó el punto en el que ni siquiera le veía sentido a mi vida. Y en ese momento, pues me terminé asustando tanto de tener ese tipo de pensamientos que dije, tengo que hacer algo. Es decir, esto no puede seguir de esta manera. Por aquel entonces, pues me sentía una víctima total de todo, de absolutamente todo. Y para poder comprender qué es lo que me estaba pasando, pues empecé a leer. Y hubo un libro en concreto en aquel momento que me abrió muchísimo los ojos. El libro es el de Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Fíjate qué curioso, ¿no? Yo veía que había algo mal en mí y necesitaba como repararme, por así decirlo, porque me sentía completamente rota por dentro. Y por eso escogí aquel libro de Tus zonas erróneas, ¿no? Porque quería saber qué era lo que estaba mal en mí. Y gracias a eso empecé a comprender un poquito cómo funcionaba la mente y el por qué estaba viviendo esa situación. Después de aquello, pues nos mudamos
vivía yo en aquel momento en Mallorca, nos fuimos a la península, sí, donde no conocía nada ni a nadie, es decir, un nuevo entorno por completo. Seguía leyendo, tuve una reinvención profesional, me reinventé como desarrolladora de aplicaciones multiplataforma, más en concreto, pues luego me metí en tema de desarrollo de aplicaciones móviles. Y en esa época también tuve otra relación sentimental que estaba también abocada al fracaso. Y aunque la ruptura en esta relación fue bastante menos amable que en la relación anterior, yo conseguí salir de esa relación sin ningún tipo de problema en el sentido de afección mental o emocional, porque llevaba tal recorrido trabajando mi mente y trabajando en la gestión emocional que, a pesar de que pues son cosas que sí que afectan, ¿no? Pero supe digerirlo y supe procesarlo todo de manera muy rápida. Estuve un tiempo trabajando como desarrolladora y hace como 1 año y medio, casi 2, me volví a mudar a otro sitio, a una zona que no conocía, donde no conocía a nadie. Me vine sola y han sido o están siendo los 2 años más intensos a nivel de conocimiento interno, más heavies de lo que llevo de vida. Antes de venirme aquí, pues también profundicé un poco en todo esto de cómo funcionan las personas con temas de coaching, me formé como terapeuta del inconsciente con metaprogramación cognitiva y he seguido leyendo y leyendo, no sé, he leído cientos y cientos de libros, ya he perdido la cuenta de todos los que llevo, he perdido la cuenta de los podcasts que he consumido, la de vídeos de YouTube que también he visto. Y en estos 2 años dejé mi trabajo por cuenta ajena, soñando con emprender, y en el momento en el que solté el trabajo, me volví a enfrentar de nuevo a todos los miedos, a todas mis sombras, a un nuevo vacío existencial, nueva crisis vital. Ha sido un proceso bastante complicado porque cuando tienes que llegar a niveles como más profundos de la psique y del alma, pues es un proceso que es todavía más intenso y que suele durar un poco más. Y la verdad es que han sido unos aprendizajes increíbles. El emprendimiento no funcionó, fracasé, me arruiné, tuve que volver a trabajar por cuenta ajena. Además, escogí precisamente un trabajo que puedo ejercer sin problema, pero que me resulta lo suficientemente incómodo como para no querer quedarme ahí. Y hace unos pocos meses cambié de trabajo también en el mismo sector, pero en otra empresa. Tuve una lesión mientras trabajaba, me despidieron y durante el mes de julio, en el que estuve de baja, volví a tener un montón de estrés, un montón de pensamientos negativos, un montón de ansiedad, hasta tal punto que a finales de julio, pues viví por primera vez una crisis de ansiedad. Y aunque esto pueda sonar un poco extraño, pero la viví desde la calma, a pesar de que no podía parar de llorar, no podía respirar. Era muy, muy, muy incómodo de sostener, pero por dentro estaba en calma. No entré en pánico, supe gestionar bien todos los pensamientos, todas las emociones que me venían y simplemente la viví. Y he llegado a ese punto gracias a todo el recorrido a nivel de mentalidad, a nivel de inconsciente, a nivel de gestión emocional, a nivel de conectar conmigo y conocerme. Gracias a todo eso he podido vivir un montón de cosas que son muy incómodas de una manera muy tranquila y muy calmada. Después de vivir aquello, dije, vale, me siento en estos momentos
rodeada de ruido por todas partes, porque si me está sucediendo esto, tengo tanto ruido mental, es porque estoy también rodeada de ruido muy externo y eso me está afectando. Es decir, todo lo que tienes dentro se ve reflejado fuera. Entonces, si tú tienes muchísimo ruido externo, es porque dentro hay mucho ruido emocional, hay mucho ruido mental. Así que en agosto salí de redes sociales, me fui de Instagram, dejé de prestar atención a un montón de podcasts, a un montón de gente que me decía por dónde tenía que ir, porque sentía que todo eso era mucho más ruido y mucho más ruido. Así que paralicé absolutamente todo, paralicé pues, el emprendimiento porque me dedico a consultorías de negocios y a terapia del inconsciente, de mentalidad. Lo paré absolutamente todo y cogí todas estas herramientas y todos estos conocimientos que he ido acumulando durante tantísimo tiempo y empecé a aplicarlos en mí. Y además, durante este mes de agosto llegaron a mí unas lecturas que me han cambiado la vida por completo y es que sigo alucinando día a día de lo que me está sucediendo porque estoy atrayendo lo que necesito cuando lo necesito porque sé que me está llevando a donde quiero llegar. Porque gracias a quitar todo este ruido externo, a rebajar el ruido interno y a conectar más con lo que iba sintiendo, con esa voz que me habla, que no es la mente, sino que es el alma, he encontrado de nuevo mi camino. Me había perdido por completo de escuchar a otros decir, tienes que seguir estos pasos para poder llegar a donde quieres llegar, etcétera. Stop. Cada uno tenemos nuestro camino, cada uno tenemos nuestra puerta, cada uno tenemos nuestro proceso y cada uno vamos a brillar de una manera diferente porque cada alma es única. Y eso es lo que te quiero compartir. Quiero compartirte todo, absolutamente todo lo que sé de mentalidad, todo lo que sé de cómo gestionar una ruptura laboral, emocional, de amistades, lo que sea, cómo poder entender tus patrones inconscientes, cómo los ves reflejados ahí fuera, cómo cambiarlos, cómo reprogramar tu mente y cómo en definitiva poner al mundo a tu favor, porque eso es lo que hace que tú vivas la vida que quieres. Porque si tú por fin entiendes cómo funciona tu mente, que tiene un potencial total y absolutamente increíble, si entiendes cómo funciona tu mente, la puedes poner a tu favor. Y el que pongas tu mente a tu favor, lo único que va a hacer es que te va a llevar a vivir la vida que quieres. Así que si quieres aprender todo esto y mejorar la relación contigo mismo, con los demás, con tu entorno y entender cómo funciona esta magia que llevas aquí dentro, quédate porque esto de verdad que acaba de empezar. Si no te quieres perder nada, pues ya sabes, lo típico, te suscribes, le das a la campanita y así nos vemos todas las semanas, 2 veces por semana, miércoles y domingo te voy a estar subiendo vídeos que espero que te gusten, que los disfrutes, que aprendas y ya estaría. Te mando un abrazo enorme.